Bueno, ahora vamos a seguir con el raquis cervical. El raquis cervical se va a conformar por dos partes, una anatómica y una funcional. El raquis cervical superior va a contener al axis y al atlas, que son la primera y segunda vértebra, y el raquis cervical inferior va del atlas a la primera vértebra torácica. Y aquí habrá movimientos de flexión, extensión, inclinación y rotación. El atlas es el anillo más ancho transversal, va a tener dos masas laterales ovaladas, de eje mayor oblicuo hacia adelante y hacia atrás, y va a tener una caída articular superior y una inferior. El axis va a tener una apófisis odontoides, un arco posterior, apófisis transversas y espinosa, y dos carillas articulares, superior e inferior. La tercera vértebra va a ser parecida a las cuatro últimas vértebras cervicales, entonces se va a tratar como una vértebra cervical tipo, y también va a tener un cuerpo vertebral, una meseta vertebral superior e inferior y un arco posterior. Las articulaciones atlantoaxiales pues se va a componer por tres articulaciones mecánicamente unidas. Va a ser una articulación axial y dos articulaciones laterales y simétricas. La flexoextensión en las articulaciones atlantoaxiales. La flexión consiste en que las masas laterales del atlas van a rodar sin deslizarse sobre las superficies superiores del axis, y la extensión, las masas laterales del atlas van a rodar sin deslizarse sobre las superficies superiores del axis, y el punto de contacto serán las dos superficies convexas que se van a desplazar hacia atrás. La rotación en estas articulaciones, lateral y media, pues la apófisis odontoides va a permanecer de forma fija, y el anillo osteoligamentoso va a estar formado por el atlas y el ligamento transverso, que va a girar en sentido inverso a las manecillas del reloj. La articulación atlanto-occipital es una de tipo enartrosis, es de superficie esférica y va a tener tres ejes que van a tener poca amplitud, que será la rotación axial, la flexoextensión y la inclinación lateral. La rotación en la articulación atlanto-occipital pues consiste en el deslizamiento hacia adelante del cóndilo derecho del hueso occipital sobre la masa lateral derecha del atlas, y en la rotación hacia la izquierda va a haber un desplazamiento de 2 a 3 milímetros y una inclinación del hueso occipital hacia la derecha. La inclinación lateral y la flexoextensión. Durante la inclinación lateral no va a haber ningún desplazamiento en la articulación atlantoaxial. La inclinación solo se va a efectuar entre el axis y la tercera vértebra, y en otra parte entre el hueso occipital y el atlas. Y la inclinación total entre el hueso occipital y la tercera vértebra va a ser de 8 grados, que se va a repartir 5 grados entre el axis y C3, y entre el hueso occipital, y 3 grados entre el hueso occipital y el atlas. Durante la flexión, los cóndilos occipitales van a retroceder sobre las masas del atlas, que sería algo así, y durante la extensión, los cóndilos occipitales se van a deslizar hacia adelante sobre las masas laterales del atlas, que sería algo así. Y pues aquí hay una imagen de los ligamentos del raquis suboccipital. Como podemos ver son varios, pero estos son los que tienen funciones más importantes, que es el ligamento del vértice del axis, el transverso occipital, el transverso axial, el cruciforme, el occipitoaxial medio, atlantoaxial anterior, el longitudinal anterior y posterior, y el ligamento nucal y el ligamento interespinoso, por decirlos más importantes. Los ligamentos suboccipitales, pues los que acá menciona Capani en esta imagen, es el ligamento del ápex del axis, los ligamentos alares, transverso, occipitotransverso y transverso axoideo. El cruciforme también participa, y el longitudinal posterior con el occipitoaxial medio también.
Una vértebra cervical pues se va a constituir pues con el cuerpo de la vértebra y va a tener su meseta anterior, va a tener dos prominencias planas que van a estar en cada lado, una apófisis unciformes y ahí se van a encajar las cavidades articulares tanto superior e inferior. Los ligamentos del raquis cervical inferior, pues aquí participa el longitudinal anterior y posterior, el ligamento nucal y el intertransverso. En un movimiento de inclinación, la amplitud total va a ser de 45 grados y una rotación total de la cabeza, que sería algo así, y así igual, sería de 80 a 90 grados. Y la articulación por sí sola, la anteoccipital es de 12 grados y la suboccipital de 8 grados. La amplitud de flexión del raquis cervical inferior es de 100 a 110 grados, que es esto. La amplitud de flexión del suboccipital es de 20 a 30 grados, como aquí se ve en este. Y la amplitud total, considerando la masticación, es de 130 grados. Principalmente el músculo esternocleidomastoideo, que se puede observar aquí en este modelo, es este, y tiene 4 haces: el cleidomastoideo, cleido-occipital, esterno-occipital y esternomastoideo. Ese va de la cabeza del esternón a la clavícula, el proceso mastoideo. Y eso hace la rotación, inclinación y extensión de la cabeza. Los músculos largos del cuello, que es este, tiene su porción oblicua de 3 a la sexta vértebra cervical y la ascendente de la tercera a la segunda vértebra torácica y de la cuarta a la séptima cervical. Los músculos intervertebrales. Igual aquí está el músculo largo del cuello, el músculo recto anterior de la cabeza, que es ese pequeño, el músculo recto lateral de la cabeza, que también es el pequeño de la imagen, y lo muestra así Kappanyi. Ambos fijan y dan la flexión y rotación de la cabeza. Los músculos prevertebrales. El músculo escaleno medio, que es el de acá, los músculos escalenos anteriores y el músculo escaleno posterior. Estos igual permiten la flexión del cuello, los cuales se unen a la primera costilla o segunda costilla de nuestro modelo y hacen la flexión del raquis cervical. Músculos prevertebrales en conjunto. Estos músculos permiten la flexión de la articulación atlanto-occipital, que es el músculo largo del cuello, el largo de la cabeza, el recto anterior, los músculos rectos laterales y al igual que los músculos transversos, aquí está el largo del cuello y aquí es largo de la cabeza. Y para la flexión también se usa lo que es el músculo miloideo, los digástricos, el homoyoideo, esternotiroideo, tiroideo y esternoyoideo. Todos trabajan estos en el descenso de la mandíbula y en la masticación. Los músculos de la nuca. Pues los músculos de la nuca, pues en un plano profundo serán el músculo recto mayor y menor de la cabeza, los músculos oblicuos inferior y superior de la cabeza, la porción cervical de los músculos y los músculos interespinosos. Y en un plano complejo, el músculo semiespinoso de la cabeza y el músculo longísimo de la cabeza, que se van a ver un poco mejor en esta imagen. Este sería el número 8 y el número 7. Y en el plano de los esplenios y del elevador de la escápula, pues como su nombre lo dice, pues sería el músculo esplenio, el elevador de la escápula y pues los dos elevadores de la escápula. En el plano superficial, pues el trapecio, que ocuparía todo esto, y el músculo esternocleidomastoideo, que ya hablamos, que está en la parte anterior. Y este sería el responsable de la extensión e inclinación lateral. Igual aquí se pueden observar, con mayor profundidad. Y los músculos suboccipitales son los de acá, así ya no los pudimos dibujar, que es el posterior mayor de la cabeza, el 1, y el posterior menor de la cabeza, que es el 2, el inferior de la cabeza, el 3,
el 4 es el superior de la cabeza y los 5 los infraespinosos, que son Los músculos suboccipitales, esos realizan como tal la contracción unilateral y la contracción simultánea de esta, y hacen una dinámica con la articulación atlantoaxial junto con el ligamento transverso. Los músculos suboccipitales realizan, igual como se había mencionado, la contracción. El atlas permite que gire a 12 grados y la contracción de este músculo oblicuo provoca la rotación de 10 grados a la derecha de la cabeza. Los músculos de la nuca, como igual que se había mencionado anteriormente, se dividen en profundos y superficiales. Los profundos son los suboccipitales y el transverso espinoso, que eso causa una inclinación y una extensión. Y el plano superficial, que es el músculo trapecio, que causa una extensión y una contracción unilateral y una estabilidad del cuello. Los músculos de la nuca, como aquí se puede ver, es el músculo semiespinoso, los longísimos, los esplenios y el elevador de la escápula. Entonces, esta parte igual pertenece a lo que son los músculos de la nuca y se divide, como se menciona ahí, en dos planos, en segundo plano y tercer plano. Y eso provoca la extensión, inclinación y rotación dicha del movimiento de la cabeza. La extensión del raquis cervical por la nuca se divide igual en 3 grupos. El primer grupo pertenece al músculo espléneo del cuello, al longísimo y al elevador de la escápula. El segundo grupo a los transversos espinosos, semiespinoso y suboccipitales. Y por último el músculo trapecio, que da como que la mayor estabilidad a la nuca. Estos músculos de la nuca, Capagni lo menciona en esas imágenes, que permite la extensión, que es el ángulo formado por encima del ángulo masticador. La flexión, que es el ángulo por debajo del plano masticador. La rotación, que se mide por la línea de los hombros, que se forma aquí. Y el plano frontal, que se ve así enfrente de las orejas. Y esa inclinación se considera por el ángulo que se forma entre la clavícula y la línea del ojo, como aquí se puede ver. Y ese provoca un movimiento de traslación lateral. Una principal patología que mencionó es cervicoartrosis, que son la compresión de las raíces cervicales debido por la formación de los osteocitos. La arteria vertebral es aquella que pasa por las apófisis transversas, esa es la arteria, y las apófisis, que cuando se realiza una compresión en ella tiene muchas consecuencias graves en nuestra salud, y es la principal que hace la vascularización entre el cerebro y la cara. Los pedículos vertebrales son una estructura sólida, que Capagni lo menciona que es muy importante dentro de las cirugías y procesos, que es aquella estructura tubular sólida y llena de hueso esponjoso, como aquí se puede ver, tiene esencial unión entre la columna de los cuerpos vertebrales y el arco posterior. Y eso sería todo, gracias por su atención.